Bienvenida y bienvenido a un nuevo análisis. Hoy es 10 de febrero y da la casualidad de que es el día que la tradición dedica a la figura que vamos a explorar, Santa Escolástica. Tenemos sobre la mesa una única fuente, un texto breve, casi poético, que se titula La fuerza humilde del amor que ora. Y bueno, lo que queremos hacer hoy es desentrañar a este personaje del siglo VI, alguien que, seamos sinceras, suele vivir un poco a la sombra de su hermano gemelo, que no es otro que San Benito, el padre del monacato occidental. Pero este texto sugiere que en Escolástica hay una sabiduría distinta, una que no necesita imponerse. Vamos a ver qué significa eso. Y, no sé, me parece que el mejor sitio para empezar es su propio nombre. Mencionas su nombre y has dado en el clavo. Es un punto de partida fundamental. Porque, a ver, el texto juega con nuestras expectativas. Oyes escolástica y piensas pues en erudición, en estudio, en una biblioteca. En una académica, casi. Exacto. Y el texto lo confirma, ¿eh? Dice que significa la que se dedica al estudio. Pero inmediatamente le da la vuelta. Nos dice que no se trata de acumular conocimiento, sino de algo mucho más íntimo. La que aprende a escuchar a Dios. Y esa pequeña distinción, ese matiz, lo cambia todo. Nos saca del plano intelectual y nos mete de lleno en el de la receptividad espiritual. O sea que desde el nombre ya nos dicen que su estudio no es sobre libros, sino sobre conexión. Y esa idea, la de un camino distinto, se ve clarísima en cómo el texto la contrasta con su hermano Benito. Es un contraste que, de hecho, estructura todo el relato. Por un lado tienes a Benito, el titán, el arquitecto. El texto lo llama padre del monacato occidental. Es el hombre de la regla, de la comunidad, de la estructura visible que ha perdurado. Bueno, Siglos. más de 1500 años y ha moldeado a Europa. Y por otro lado está ella. Su vida se describe como una consagración más escondida, más silenciosa. Hay una frase del texto que a mí me impactó mucho. Resume esta idea a la perfección. Dice, no fundó órdenes con su nombre, fundó espacios de oración. Vaya diferencia de enfoque. Totalmente. Él construye el edificio, por así decirlo, y ella crea el hogar dentro. Es la dualidad entre la institución y el espíritu que la anima. Y lo fascinante es que el texto no la presenta a ella como una figura menor, para nada. No, como complementaria. Exacto, como el complemento indispensable. Si Benito es el hardware, la estructura robusta, ella es el software. Es la vida interior que hace que todo eso funcione y tenga sentido. Su poder no estaba en la organización, en el legado tangible. Estaba en otra cosa. En algo mucho más sutil y, como veremos, igual de potente. La intercesión, esa conexión directa. Y todo esto, que suena muy teórico, se materializa en una anécdota que es el corazón del texto. La historia de su último encuentro, que por lo que parece se veían solo una vez al año, lo que ya le da al momento un peso enorme. Imagina la expectativa de ese día. Un año entero esperando para conversar sobre las cosas del cielo, como dice la fuente. En ese último encuentro, el texto sugiere que ella intuye que es el final. Y le hace una petición muy sencilla a su hermano. Quédate, sigamos hablando. Y aquí es donde choca todo. Benito, el hombre de la regla, el que la ha escrito y vive por ella, se niega. Dice que la norma del monasterio le prohíbe pasar la noche fuera. Es el conflicto eterno, la ley frente al amor, el deber frente A la conexión humana. Es que para él no es una excusa, es su identidad. Romper la regla sería como traicionarse a sí mismo, sobre todo como líder que debe dar ejemplo. Su lógica es impecable. Claro. Hay una regla, la regla dice X, por lo tanto debo hacer X. No hay más que discutir, desde su punto de vista. Y la reacción de ella es lo que me parece genial. No le debate, no intenta convencerle con teología, no le dice, venga, por un día no pasa nada. No entra en su juego lógico. Hace algo mucho más radical. El texto lo describe con una simplicidad brutal. Hizo algo simple. Rezó. Es un giro de guión total. Total. En lugar de enfrentarse a la lógica de su hermano con más lógica, cambia de plano. Apela a una autoridad superior. Y la respuesta es inmediata. Y de repente una tormenta. Así, de la nada. Una tormenta desproporcionada, dice la fuente. Casi bíblica. Un diluvio que hace físicamente imposible que Benito y sus monjes puedan volver a su monasterio. Lo que hoy llamaríamos un deus ex machina, pero en este caso de forma literal, ¿no? Un dios desde la máquina de la meteorología. Exacto, pero lo crucial no es tanto el milagro en sí, que es muy espectacular, sino lo que provoca en Benito.
su reacción. Él, el autor de la regla, el pilar de la estructura, se queda perplejo y, según la tradición, le pregunta enfadado a su hermana: ¿qué has hecho? Y la respuesta de ella es la clave, claro. Te lo pedí a ti y no me escuchaste. Se lo pedí a mi Dios y él sí me ha escuchado. Un momento, él es el autor de la regla, el gran abad, y simplemente cede. Me cuesta creer que alguien tan estructurado no intentara argumentar o justificar su postura. El texto lo presenta como una rendición inmediata. Es que no es una rendición, es una revelación. En ese momento, Benito comprende algo fundamental. Su hermana, el gran legislador, le dice, según recoge la fuente: Dios te ha escuchado a ti, no a mí. Es un instante de humildad aplastante. Se da cuenta de que la oración de su hermana, que nace de un deseo puro de amor, ha sido más poderosa que su propia y rígida observancia de la norma. Claro. Y el texto lo resume de una forma que capta la esencia de su figura. Santa Escolástica no venció con autoridad, venció con amor orante. No impuso su voluntad, sino que su amor abrió un canal que ni la regla de Benito pudo cerrar. Vale, esta historia de la tormenta es increíble. Es casi una parábola en sí misma. Pero, ¿qué sacamos de ella? Más allá del milagro, ¿cuál es el mensaje de fondo que el texto quiere transmitir? Pues precisamente esa es la siguiente fase del análisis que propone la fuente. Extrae de esta noche de tormenta varias ideas muy potentes. La primera tiene que ver con la queja de Benito, con su regla. El texto nos dice que esta historia nos enseña que la regla es camino, no muro. Entiendo la idea, es una frase muy bonita, pero suena arriesgada. ¿No abre la puerta a que cualquiera ignore las normas diciendo que el amor se lo pide? ¿Dónde está el límite para no caer en el caos? Has dado en el clavo con la tensión que esto genera. Y es una pregunta fundamental. Lo que el texto parece sugerir no es que las reglas no sirvan, al contrario, la tradición benedictina se basa en ellas. La cuestión es el propósito de la regla. Una regla, ya sea monástica o legal, está diseñada para ayudarte a llegar a un destino. Es un mapa. Vale. El propósito de la regla de Benito era facilitar el encuentro con Dios. Lo que Escolástica le revela es que en ese momento concreto su cumplimiento literal se había convertido en un obstáculo. Se había convertido en el muro. Eso es. Estaba tan obsesionado con seguir el mapa que no se dio cuenta de que ya había llegado al destino. Una profunda conversación espiritual, una cosa del cielo. Confundió el medio con el fin. Claro, la regla era el camino para llegar a esa conversación, no el muro que debía interrumpirla. Lo entiendo. Y hablando de la actitud escolástica, el texto extrae otra idea. El amor auténtico sabe insistir. A mí, de primeras, me sigue sonando un poco a terquedad. ¿Cómo distingue el texto una cosa de la otra? ¿Dónde está la línea entre la insistencia santa y el simple capricho de querer salirse con la suya? La diferencia es sutil pero crucial, y está en el hacia quién se dirige la insistencia. El capricho insiste ante la otra persona. Quédate porque yo lo digo. Es una lucha de voluntades. Claro. La insistencia de Escolástica, como la describe el texto, no es autoritaria. Ella no intenta doblegar la voluntad de Benito. Cuando él le dice que no, ella acepta su decisión. Su insistencia se dirige a otra parte. Es una súplica confiada a Dios. Su oración es su insistencia. O sea que, en lugar de decir Benito cambia de opinión, dice Dios, podemos hacer que esto sea posible. Exactamente. Es una persistencia que no se apoya en la propia fuerza, sino en la confianza en algo más grande. Entonces, su insistencia y su forma de ver la regla se basan en la misma idea, que su conexión personal está por encima de la lógica cerrada de su hermano, la fe por encima de la razón pura y dura. Ahí está. Y esa es la tercera gran enseñanza que la fuente subraya. La oración humilde puede más que la razón sola. Fíjate en la precisión. No dice que pueda más que la razón, sino que la razón sola. La lógica de Benito era impecable. Coherente, correcta desde su punto de vista. Claro. Tenía una regla. La regla prohibía pernoctar fuera. Ergo, debía volver. Fin. Pero era una lógica aislada, una razón que no tenía en cuenta el contexto, el amor, la trascendencia. La fuente sugiere que la razón, cuando se aísla de otras dimensiones, puede convertirse en una jaula, en un muro, volviendo a la primera idea. Y la oración de Escolástica rompió los barrotes de esa jaula. Eso es. La historia, como ella parecía intuir, estaba llegando a su fin. El texto cuenta que Escolástica murió muy poco después, lo que le da a toda la escena una carga emocional tremenda.
Fue literalmente su última noche de conversación. Y entonces ocurre otro hecho simbólico. Sí, el texto narra que 3 días después, Benito estaba en su monasterio y tuvo una visión. Vio el alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. La paloma. Un símbolo potentísimo. No es un águila ni un halcón, es una paloma. Un símbolo casi universal de paz, de pureza, y en la tradición cristiana, la representación por excelencia del Espíritu Santo. Que Benito tenga precisamente esa visión es, dentro del relato, el sello de aprobación divino. Es como si el cielo le confirmara. Su camino, el del amor orante, es tan válido y tan santo como el tuyo. La validación de que la fuerza humilde es, a su manera, tan constructora de realidades como la fuerza de la estructura. Exacto. El texto lo cierra con una frase preciosa. La comunión que habían vivido en la tierra no se rompió con la muerte. Su vínculo se hizo eterno. Leyenda. Pero el texto no la deja ahí, en el pasado. Intenta construir un puente hasta hoy, y lo hace dirigiéndose directamente a cierto tipo de persona. Sí, tiene una conclusión que es una aplicación directa a la vida contemporánea. Habla a quien reza sin reconocimiento, a quien ama sin imponer y a quien confía sin resultados visibles. Es un mensaje de ánimo y de validación para todas esas influencias invisibles que sostienen el mundo. Me parece un mensaje muy potente en una sociedad obsesionada con la visibilidad, los resultados cuantificables, el branding personal. Aquí se reivindica justo lo contrario. Totalmente. En un mundo de métricas de éxito, de seguidores, de impacto medible, esta historia nos recuerda el poder de lo que no se ve, de lo que no se puede pesar ni contar. La paciencia de una madre, el consejo silencioso de un amigo, la integridad de alguien cuando nadie mira. Esas son las fuerzas escolásticas del mundo. Las que sostienen, sin hacer ruido. Son las que, como dice la fuente, sostienen más de lo que imaginas. Y ahí el texto cierra el círculo volviendo a su nombre, a la que aprende. ¿Qué es lo que aprende Escolástica? Pues aprende a amar sin dominar, aprende a confiar sin forzar, y en última instancia, nos dice el texto, aprende a dejar a Dios ser Dios. Aprende a soltar el control. Eso es. Entonces, resumiendo todo este viaje, la figura de Escolástica que nos dibuja este texto no es la antagonista de su hermano, sino su contrapunto necesario. La estructura necesita del espíritu, la regla necesita del amor. Ella representa ese poder del amor humilde, de la oración silenciosa, que sin levantar la voz puede desatar tormentas. Has dado con la síntesis perfecta. De hecho, el documento termina con una frase en latín que lo condensa todo de una manera brillante. Plus potest amor orans quam regula sola. Que el texto traduce como El amor que ora puede más que la regla sola. Aunque yo matizaría la traducción para ser más fiel al espíritu de la historia. a ver, Yo diría, puede más el amor que reza que la regla sin amor. La crítica no es a la regla en sí que es necesaria, sino a la regla que se ha vaciado de su propósito, a la norma que se convierte en un ídolo, en un muro, en lugar de ser un camino. La regla solo tiene sentido si está al servicio de algo más grande, que en este caso es el amor. puede más el amor que reza que la regla sin amor. Es una idea potentísima para cerrar. Y nos deja con una reflexión que este texto parece poner sobre la mesa para cualquiera. En nuestro mundo, tan parecido al de Benito, en su amor por las estructuras, los planes, los resultados visibles, ¿qué espacio real le dejamos a lo intangible? ¿Somos capaces de reconocer esa fuerza silenciosa, esa oración humilde, sea cual sea su forma, que, a veces como una tormenta inesperada, puede romper nuestros esquemas y recordarnos lo que es verdaderamente esencial?